Una pregunta recurrente de estos últimos días es ¿hasta dónde podrá escalar el conflicto si no se presentan las actas electorales? Algo que ha pedido tanto la oposición como instituciones internacionales y varios países de la región, Europa también. Seguimos analizando este tema con diferentes especialistas y en este caso me acompaña aquí en el estudio el profesor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Carlos, profesor, gracias por estar acá con nosotros. Una semana ya de estos comicios y hemos visto de todo, manifestaciones, detenciones, hemos visto también la exigencia de organismos internacionales y de la comunidad internacional de Europa, de la región, exigiendo que presenten las actas, pero hasta ahora nada. El gobierno de Venezuela pues ha hablado de todo, un posible golpe de Estado, a quienes están exigiendo esto, de maquinaciones por parte de Estados Unidos, pero la mayor exigencia, presentación de las actas, nada. A una semana después de estos comicios, ¿cuál es tu lectura? Muchas gracias, Rey. Bueno, es un escenario postelectoral, como lo has explicado, ciertamente muy difícil, el escenario de Venezuela. Hay, digamos, posiciones muy diversas, actores diversos que han tomado posicionamientos distintos y hay un hecho central que es fundamental. Como bien dices, una semana después de las elecciones, las actas, el total de las actas por colegio, por distrito electoral, no son públicas, no se han transparentado y hay la oposición, según María Corina Machado, ha presentado el 80% de la copia de actas electorales donde dan un resultado muy diferente al resultado que da el Consejo Nacional Electoral, una victoria tampoco podríamos decir que holgada, lo que significa en una primera lectura que electoralmente hay una polarización en preferencias en la Venezuela actual muy clara que se refleja en las urnas y en segundo lugar que se están agotando las reservas de la capacidad del gobierno de Maduro para disputar el poder en las urnas, como habían realizado históricamente desde el proceso desde Chávez, que habían ganado elecciones en las urnas. En los próximos días, en las próximas semanas, más manifestaciones, más represión. El presidente Maduro hablaba ayer de 2.000 detenciones, ya es mucho. Una escalada más de las tensiones o quizás empezar ya a sentarse y ver la posibilidad de una negociación. Sinceramente yo veo pocas condiciones para la negociación. Si revisamos las imágenes, hay imágenes recientes de la Policía Nacional Bolivariana en motorizada, reprimiendo manifestantes, jóvenes, hay 11 muertos, más de 2.000 detenidos, la narrativa, la retórica del propio Maduro es una retórica insultante hacia los líderes de la oposición, cuando no misógena, en el que, como se ha referido a María Corina Machado, representante de la extrema derecha internacional, delincuentes, proimperialistas, y por otro lado... la amenaza de detenciones a los propios líderes, a María Corina Machado y también a Edmundo González, exactamente. Entonces, ahí veo poca capacidad de diálogo, poca disposición de diálogo del régimen de Maduro. Incluso ayer habían unas imágenes hablando con la policía motorizada, diciéndole, bueno, todos deben ir presos, todos los que capturen van a la prisión y van a pagar por esto. Criminalizar la manifestación y esta narrativa de un complot de la derecha internacional, Elon Musk y Javier Milei, etcétera, es, digamos, poco productivo, poco proclive a que pueda haber un diálogo para discutir los resultados postelectorales. Sin embargo, se están moviendo las aguas. Vámonos a la región. Vámonos Colombia, México y Brasil. Sí. 3 países que pueden acercarse, pueden ser interlocutores de Venezuela en este momento y quizás a lo mejor por ahí se vea alguna luz al final del túnel. Sí, 3 potencias latinoamericanas que tienen un potencial de influencia cierto
paralelo a la OEA, que vimos lo que pasó, no pudo por mayoría aprobar esa moción de censura para exigirnos transparentar el 100% de las actas, pero también tenemos que ver que hay posturas, es una postura, digamos, mucho más moderada, que mezcla la necesidad de la imparcialidad y la transparencia en el conteo, en la revisión pública, con esta retórica de la no intervención extranjera en el proceso. Entonces, se han cuidado mucho, sí, están cuidando en sus declaraciones justamente para no perder esa interlocución con Venezuela, creo yo, no sé tú, Lito. Para tener la capacidad de poder incidir y de negociar con Venezuela. Ahora, el escenario interno, te repito, es poco proclive, pero además hay un elemento acá que también hay que tener en cuenta, que es el factor geopolítico internacional. La relación de Venezuela tan estrecha con Rusia, con China, ambas potencias han aceptado los resultados. Con más moderación China, pero Rusia aceptó ya los resultados. Con ese respaldo, ¿tú crees que Maduro, pues quizás tome en cuenta las presiones internacionales, de la comunidad internacional, de los organismos internacionales? Fundamentalmente de la Unión Europea, que sí se ha manifestado por presionar, es decir, por transparentar y por presentar las actas. Yo creo que puede ser Maduro puede estar jugando a intentar normalizar la situación, es decir, que el tiempo, ya llevamos una semana y ahora adjudica la responsabilidad al Tribunal Electoral, al Tribunal Superior. Entonces, puede estar jugando a normalizar, a que se normalice la situación como otra de las crisis. Ganar tiempo, elastizar, digamos, el tiempo y presentar, darle otro matiz, incluso dentro de los propios conflictos regionales y geopolíticos, a la situación interna y evadir, digamos, la posibilidad de la negociación. Esto depende de múltiples factores, es decir, cómo la oposición, digamos, cuál es la estrategia de la oposición, si logra mantener cierta cohesión y capacidad de movilización interna, podrá durar mucho más como un actor de presión interna y podrá ir ganando en la medida también que presenten estas copias de las actas, aumenten el acceso a actas en colegios que no habían presentado, en zonas que no habían presentado, puede ir ganando credibilidad. Me queda un minuto, profesor, y no quería dejar de preguntarte algo. La OEA, lo que pasó, no se pudo llegar a un acuerdo, a un pronunciamiento. ¿Esto te dice algo? Sí, me dice ¿división en la complejidad política de la América Latina actual y la complejidad para establecer mecanismos de cooperación y sobre acuerdos previamente establecido. Incluso hay, lo que se está discutiendo es un componente central, fundamental de la democracia regional, que es elecciones transparentes, equitativas y competitivas. Y ni aún ahí ha habido un acuerdo. Ha habido países como, por ejemplo, Bolivia, etcétera, que han votado en contra, explícitamente en contra. Otras potencias faltaron a la sesión. Entonces, a pesar de cierto rechazo, 11 países, no se logra un consenso para repudiar el posible fraude en la elección venezolana. Entonces tú hablas de una América Latina dividida políticamente, con liderazgos con intereses geopolíticos y regionales muy disímiles que van mucho más allá de intereses inmediatos o aparentes en lo que fue la América Latina, digamos, históricamente. Aunque evidente esto diferencia de otras elecciones porque ahora encontramos a países de la región de izquierda, de gobiernos de izquierda,
pues con pronunciamientos de exigencia de que transparenten los resultados de las elecciones, cosa que era muy poco probable que en otras oportunidades eso se viera. Pero bueno, de eso y más seguramente vamos a seguir hablando. Gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Era el profesor Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.